Ara el que volem fer és saludar dues persones que fan feina amb persones amb una discapacitat. Són de la Fundació A la Par, una fundació que fa feina pels drets, com dèiem, de les persones amb discapacitat intel·lectual. Saludam Almudena Martorell, presidenta de la Fundació A la Par, i Mercedes Hernández, psicòloga d'aquesta fundació. Almudena y Mercedes, bon día, buenos días. Buenos días. Supongo que habéis seguido el caso que nos ha llevado esta mañana a hablar con vosotros, el de estas 7 personas detenidas por haber retenido durante 2 días un joven que organizó un concurso a través de las redes para un cambio de imagen. Él declaró ayer que había pactado con los jóvenes los castigos que le hicieron lo que pidió. ¿Qué lectura hacéis de este desagradable caso, Almudena? Pues efectivamente el problema gordo está, supongo que estáis todos pensando lo mismo, en el hecho de que tuviera discapacidad intelectual y hasta dónde pues tiene o no tiene esa capacidad para consentir. Que es un poco el trabajo que venimos haciendo aquí en la Fundación A la Par desde hace 10 años, porque son personas especialmente vulnerables a cualquier tipo de víctima o abuso, porque en muchas ocasiones, pues claro, son personas dependientes, que muchas veces hasta les falta empoderamiento y saber de los delitos de los que están siendo víctimas, y eso hace pues efectivamente que se perpetúen muchos más delitos y sobre todo que la proporcionalidad de estos delitos siempre son mucho más graves cuanto más vulnerabilidad tiene la víctima. Y bueno, esto sin conocer muy a fondo estas particularidades de hasta dónde consentió la persona con discapacidad, pues parece que están todos estos ingredientes que suelen darse en los delitos con personas con discapacidad intelectual, que tristemente pues son mucho más frecuentes y es una población especialmente vulnerable a delitos muy graves. Mercedes, ¿cómo lo ves? Pues es verdad lo que dice Almudena, y además habría que también valorar, no solamente la capacidad de consentir, sino también las circunstancias específicas en las que supuestamente se recogió ese consentimiento, o de qué manera, y luego las particularidades de esa persona específica, de una manera también muy individualizada. Claro, este caso evidencia muchas realidades. Una también es el papel de las nuevas tecnologías, ¿no? En estos momentos, que un mal uso, que pueden ser un peligro para todos, que lo son para todos, porque evidentemente sin las nuevas tecnologías este caso tal cual no podría haber pasado, pero lo son aún más, y esa es la pregunta, para las personas con una discapacidad, ¿no, Almudena? Sí, de hecho aquí también hay otro, aparte por supuesto, como bien señalas, las redes sociales, que además mucha gente puede pensar que a lo mejor las personas con discapacidad intelectual no pueden tener acceso, y no es así. O sea, son personas que están plenamente metidas en el mundo actual, salvo algunas excepciones, las manejan, y efectivamente pues aquí tenemos un problema con esta famosa brecha digital. Y además hay otro ingrediente que cada vez está más presente en nuestra legislación y en nuestra cultura, que son los delitos de odio, ¿no? Que son esos ensañamientos con determinados colectivos que tienen esa doble faceta triste, ¿no? De tanto la agresión a una víctima como encima la agresión a todo un colectivo, y que te tengas que sentir menos, pues serían delitos contra pues personas homosexuales o de otras razas, o en este caso concreto, ¿no?, la humillación a un grupo como es el de las personas con discapacidad, y ese ensañamiento con los que son diferentes, ¿no? Tienen esos dos ingredientes de dos cosas que están ahora muy presentes en nuestra sociedad, y que es un gusto que lo saquéis en programas como este, porque precisamente la manera de trabajarlo es pues dándole visibilidad, hablando sobre ello y entendiendo todos los factores que están detrás. Claro, Mercedes, porque más allá del caso, porque cada caso en concreto tiene las particularidades, lo que hacemos es aprovechar este caso, hablando mal, porque no me gusta el hecho de aprovechar nada, pero sí que lo que ha pasado, como digo, está evidenciando muchas realidades que son necesarias de tratar, ¿no? Porque claro, ¿qué lleva también a una persona, hasta qué punto debe sentirse solo también para poder buscar el contacto con otras personas a través, en este caso, de un concurso, o del hecho de querer que a uno mismo le hagan daño, ¿no? Es decir, son muchas las preguntas y las dudas y las evidencias que tenemos un problema también como sociedad a la hora de
de relacionarnos con una persona, en este caso con una discapacidad intelectual. Sí, además, bueno, las personas con discapacidad intelectual sabemos que son un grupo reducido de la población, ¿no? Pero no dejan de estar de forma integrada, ¿no?, en la sociedad. Igual que nosotros queremos ser también, pues, aceptados y queridos, ellos también quieren ser aceptados y queridos. Nosotros lo hacemos con unas estrategias determinadas y conociendo los riesgos que a lo mejor podemos llegar a tener, pero a veces estas personas que tienen discapacidad intelectual, esos riesgos tampoco los saben entender de la misma manera que a lo mejor lo podemos entender nosotros. Y bueno, pues eso es una realidad, o sea, es así. Almudena, ¿cómo es la recuperación de las personas con discapacidad que han padecido abusos o maltratos? Pues es muy complicada por este doble factor, ¿no? Que a veces este razonamiento diferente o tener menos capacidad para abstraer o para entender, pues hace que las terapias sean más difíciles. De hecho, muchas veces se niega que las personas con discapacidad intelectual puedan tener traumas o puedan tener problemas de salud mental. Se entiende, pues a lo mejor son como niños y no han entendido bien lo que está pasando, y esto pues es rotundamente falso. Pues sufren como cualquiera, y encima con esa doble vertiente que señalábamos, por ser víctimas y además por estar siendo atacados por pertenecer al colectivo al que pertenecen, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Dios cada vez hay más estudios y hay más conocimientos sobre terapias con personas con discapacidad intelectual, cómo adaptarlas, pero bueno, la parte triste es que todavía sí que se sigue pensando pues que a lo mejor no se pueden beneficiar de una terapia al uso, o como decía, pues muchas veces se niega que ni siquiera puedan estar pasándolo mal, ¿no? Pues si la persona está, por ejemplo, triste o retraída, pues bueno, pues será porque tiene discapacidad intelectual, ¿no? Se descarta la posibilidad de que la persona, pues a lo mejor lo que está es deprimida. Y entonces se interviene, como decía, muchas menos veces de las que debiéramos, o paradójicamente se medica mucho más en exceso, ¿no? Pues bueno, como la persona tiene discapacidad, démosle pues esta pastilla, o pues a lo mejor se ponen en práctica otras terapias que si la persona no tuviera discapacidad, pues no estaríamos velando más por ellos, ¿no? Mercedes, decía yo que eres psicóloga, también de la Fundación, pero quiero explicar que juegas un papel... No oigo. Ai, justo ahora hemos perdido la... Crec que m'ho ha deixat de sentir. Almudena, ¿me sigues escuchando tú? Sí, sí, sí. Bueno, es que justo ahora quería que Mercedes, pero bueno, también conoces un poco el trabajo que ella hace, por tanto también nos los podrás explicar. Estaba yo diciendo que juega ella como psicóloga también un papel clave en el acompañamiento de estas víctimas durante todo el proceso judicial, ¿no? Es una figura que tiene el título de facilitadora. ¿Qué es una facilitadora, Almudena? Pues sí, efectivamente, porque dentro de toda esta problemática que comentábamos, encima, paradójicamente, las personas más vulnerables, que como hemos visto son más víctimas de delitos todavía más graves, pero como decía, paradójicamente su acceso a la justicia pues no está tan garantizado como el resto, ¿no? En este caso concreto, pues como os podéis imaginar, dar un testimonio o a la hora de responder a determinadas preguntas, si ya yo misma cada vez que he ido a un juicio no entiendes bien, es como el no es menos cierto, y esa situación pues a lo mejor que además hasta es muy estresante, pues si nos preguntan cuántas veces fue o cuándo, pues a lo mejor la persona no sabe situar en el espacio-tiempo o tiene problemas para cuantificar. Y además en la discapacidad intelectual, por esta dependencia que hemos generado, pues las personas tienden a agradar, a contestar para agradar al otro, entonces pues a lo mejor pueden entrar en contradicciones. El cuántas veces, pues cada vez puede decir un número diferente, pero no es porque no esté diciendo la verdad, sino porque no sabe cuantificar. Pues el facilitador va a ser esa persona que a lo mejor no es una buena comparación, pero para que me entendáis, podría ser el intérprete de signos, a lo mejor con una víctima sorda, que le va a adaptar el proceso y pues por ejemplo va a tomar antes, pues la persona sabe cuantificar, sí o no, pues o sabe situar en el espacio-tiempo, pues si no sabe, pues vamos a fue antes o después de tu cumpleaños, fue antes o después de la salida, y ponemos en marcha adaptaciones para que la persona pueda testificar.
De hecho, ha sido bonito que en estos últimos 10 años de trabajo, pues cuando no está la figura del facilitador, nuestros números son que un 80% de los casos, cuando la víctima tenía discapacidad intelectual, pues eran sobreseídos, porque el juez entendía pues que no iba a poder hacer su trabajo con ese testimonio, ¿no? Y desde que hemos puesto en marcha esta figura del facilitador, que ya ha asistido a más de 200 casos, los números se han dado la vuelta. Ya solo el 20% son sobreseídos, que ya se asemeja un poco a la normalidad, ¿no? Ya no nos importa que se condene o que se absolva, lo importante es que la persona pueda acceder a la justicia como cualquiera. Mercedes, Almudena ha explicado perfectamente bien el trabajo que haces en muchos de estos procesos judiciales, porque justo nos has dejado de escuchar cuando queríamos preguntarte por esto. ¿Alguna cosa a añadir a lo que ha explicado Almudena? Bueno, no, la verdad es que lo ha hecho muy bien, lo ha explicado fenomenal. Lo hacemos a través, bueno, el trabajo que hacemos lo hacemos en colaboración con, por ejemplo, en Manacor hemos trabajado mucho con los juzgados, que nos han llamado para varios casos y bueno, pues con la figura del facilitador yo también creo que hay que puntualizar que conseguimos que esa revictimización se reduzca lo más posible. Y eso hace que también la recuperación de la persona con discapacidad emocionalmente sea luego a la larga mucho mejor, porque le hemos cuidado, ¿no? Hemos cuidado desde muchos puntos de vista, hemos adaptado todo el proceso para que esa persona esté como, bueno, pues más cuidadita. Pues Almudena, Mercedes, muchísimas gracias por haber participado hoy en el programa. Es evidente que este caso ha puesto, insisto, sobre la mesa una realidad que es importante abordar, aunque los matices son muchos y detrás de cada caso hay una mirada distinta y un caso diferente. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias a vosotros.